Hola a todos, bienvenidos a Gestionando Salud Podcast. En este episodio extra vamos a tener a una gran amiga y colega y vamos a conversar sobre lo que es gestión y coberturas de los servicios de emergencia. Como ustedes saben, el servicio de emergencia es la puerta a lo que es la atención asistencial, donde se espera tener de cierta forma un servicio oportuno, un servicio rápido y efectivo, porque uno va con una dolencia puntual y que no lo aguanta para ir a consulta. Entonces, evidentemente, República Dominicana tiene un esquema de seguridad social donde aplica ciertas coberturas al área de emergencia, pero el simple mortal, y algunas veces hasta nosotros que gestionamos o que somos doctores o usuarios del servicio, no sabemos qué entra dentro de la cobertura y qué no. Debemos entender qué es un servicio de emergencia, qué es un servicio de urgencias y sobre todo qué servicios podemos obtener en estos centros. En esta ocasión tenemos a la doctora Ana Plácido, médico especialista en emergencias y desastre, con una alta experiencia en todo lo que es auditoría médica, gestión administrativa de esos servicios de emergencias y de urgencia, con una perspectiva desde la calidad. Cuenta con una gran experiencia en todo lo que es salud internacional y ha sido coordinadora y es coordinadora de distintos proyectos clínicos que ya tienen acreditaciones internacionales y actualmente está desempeñando la función de coordinadora de un centro médico denominado Médico Express y nos explicará con detalle qué debemos saber de emergencia, qué nos cubre emergencia y cuáles son los criterios que debemos de tener para que esa emergencia sea efectiva, porque debemos tener claro de que un centro de salud, aunque sea público o privado, debe contar con una sostenibilidad económica al respecto. Entonces, Ana, bienvenida. Gracias. Gracias por sacar ese huequito de tu tiempo. Y nada, bienvenidos a todos a este episodio extra sobre gestión y cobertura de servicios de emergencia. Buenas tardes, gracias por la invitación. Bueno, para comenzar, lo primero que debemos entender, tanto los viles mortales, como digo yo, como cualquier usuario del servicio, es qué debemos de tener en cuenta, qué ofrece un servicio de urgencias o de emergencia en un centro de salud. Bueno, sin importar cuál sea la definición administrativa del centro, sea público o privado, como está clasificado en nuestro país, todos los pacientes que llegan a la sala de urgencia, por ley, merecen una atención inicial y una definición de que su vida está en riesgo o su vida no está en riesgo. Perfecto. Eso no es negociable. Tanto en la Ley Nacional de Salud, que es la 4201, así mismo lo estipula, como leyes internacionales, la más importante, la Ley de EMTALA, que dice que cada paciente tiene derecho a una evaluación médica, un diagnóstico y un tratamiento oportuno para salvar su vida. Ok. Llegaste a emergencia, tienes una verdadera emergencia, hay que hacerte lo mínimo necesario para salvar tu vida inmediatamente. Ya a partir de ese momento, dependiendo del tema administrativo o de la dependencia en la cual estemos, vamos a decidir si vamos a continuar con la atención en ese mismo centro o si lo vamos a trasladar al centro que le corresponda. Ahora bien, Ana, me planteaste eso que es como un derecho fundamental. Un derecho fundamental del ser humano. Yo tengo ese derecho de ser atendido y evidentemente si mi vida corre peligro, atenderme, pero también eso suena muy a cuento de hadas. O sea, estamos en en cualquier parte del mundo eso implica un costo. Sí, tienes razón, implica un costo. Y desde mi experiencia, que trabajo básicamente todo el tiempo, he trabajado a nivel privado, aunque también he tenido experiencia en el nivel público, te puedo decir que no va a quebrar un negocio por salvar una vida. ¿Cuántos pacientes verdaderamente graves pueden llegar a tu sala de emergencia? Okay. O sea, puedo poner un ejemplo simple. Una tomografía de cráneo para identificar. Una tomografía de cráneo puede ser algo costoso. Claro. Porque si es un electro, es muchísimo más económico. Pero una tomografía de cráneo, un paciente grave. En el nivel privado, nosotros tenemos un porcentaje de atención y de ganancia con relación a cada estudio que se produce, que se corresponde por ley. Okay. De acuerdo. Cada tomografía que se realiza tiene un mínimo porcentaje de ganancia. Si en una semana yo hice 100 tomografías y esos pacientes pagaron esa tomografía o su seguro la pagó, porque yo haga una tomografía y no la pueda cobrar, porque quizá el paciente no tiene lo que se necesita, el dinero para pagarla, no va a quebrar el negocio. Además,
el hecho de tú realizar la tomografía sin que el paciente probablemente en ese momento tenga la posibilidad de pago, no significa que no la vayas a poder cobrar, porque inmediatamente tú estabilizas al paciente y si le vas a salvar la vida, si estaba grave, la salvas, el familiar o el responsable a cargo sabe que tiene una deuda y se hacen acuerdos de pago y se hacen otras cosas, que luce difícil a veces, pero en el contexto general se puede hacer. Perfecto, te compro la mecánica, te compro el proceso. Ahora bien, ¿cómo nosotros desde la parte administrativa abordamos de una manera correcta esa atención asistencial que tú me dices, sí o sí lo tengo que ver, sí o sí lo tengo que atender sin importar sus condiciones económicas y contar con una gestión óptima? Ahí, exacto. Que tú me dices, oye, 20 va a 20 te va a dar 40, o sea, exacto, de esos 40 tal vez mi costo sea 30, entonces hay un 10 de rejuego. Entonces, pero realmente, ¿cómo yo sé y cómo balanceo esto de dar un servicio de calidad y una atención que necesita versus la gestión óptima que yo tengo que tener? Lo que pasa es que empezamos por el tema como de la segunda mitad. Lo más importante de una dirección de una sala de emergencia es la gestión. Antes de que el paciente llegue, yo tengo que tener protocolizado un flujo de atención y una serie de cosas que yo voy a hacer, tanto administrativamente como no administrativamente, para que la calidad sea la más adecuada. Por ejemplo, el paciente llega a la sala de urgencia, pero antes de que llegue, nosotros tenemos un flujo que va dirigido a ese tipo de paciente, porque antes de atenderlo, yo tengo que decir, bueno, y si un día me llega un paciente que no tiene seguro y que tiene una entidad grave, ¿qué yo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a administrar? ¿Qué yo voy a hacer? Entonces, para eso es tan importante la gestión, porque es el grupo de cosas que planifican la acción que vamos a hacer. En este sentido, lo correcto es que tengas un flujo que defina, bueno, llegó el paciente, no tiene identificación, la doctora lo va a evaluar y la doctora me va a decir a la parte administrativa, doctor, mire, ese paciente lo mínimo que yo le tengo que hacer es tal cosa para identificar si su vida está en riesgo o no, porque en los 15, 10 minutos que vienen probablemente pueda fallecer o pueda empeorar. Entonces ya administrativamente yo tengo un protocolo y es que la parte administrativa va a conversar con el familiar y la parte, por ejemplo, de experiencia al paciente o al acompañante y a su acompañante le va a explicar, miren, su paciente en este momento hay que hacerle tal estudio. Este estudio se lo van a hacer porque es importante para salvar su vida. Pero bueno que ustedes entiendan que probablemente, aunque ustedes no tengan cobertura del seguro, no se va a dejar de hacer, pero tienen que saber que eso tiene un costo, que probablemente después de eso venga otra cosa y vaya una orientación al familiar que es el responsable y al acompañante. Wow. Lo que pasa es que sí es verdad que desde fuera se ve que el área de emergencia es una locura y con la prontitud de tenemos que salvar la vida. O sea, siempre vemos como la parte asistencial más no la parte de gestión. Y me estás diciendo algo muy, muy interesante. Todos los departamentos tienen que estar concatenados y con una sinergia que funcione como un reloj suizo. ¿Para qué? Para que la información llegue a tiempo, para que el paciente sea atendido y de que dentro de todo el ciclo se cumpla. ¿Cómo se logra eso desde la emergencia? En la emergencia, aunque tú no lo creas, aunque la gente no lo entienda, como tú dices, los biles portales no lo vean, esto es uno de los departamentos más organizados y mejor dirigidos de cada hospital. Primero porque tiene características que son completamente independientes a cualquier otro. Primero, regularmente trabaja 24/7. Cuando tú brindas un servicio 24/7, tu gestión debe de ser excepcional. Número 2, tú tienes en tus manos el salvar o el no salvar a un ser humano. Porque regularmente a la sala de emergencia es donde llegan esas cosas. Y eso no se hace de una manera medalaganaria. El emergenciólogo necesita tener los conocimientos básicos necesarios para salvar una vida, pero el gerente de esa sala de emergencia tiene que tener esos mismos conocimientos básicos, pero tiene que además tener ese entrenamiento administrativo a nivel de gestión que me dice a mí en qué momento yo le digo a mi médico que está asistiendo al paciente, mira, ese paciente probablemente no podamos nosotros cobrar hoy esa factura, pero vamos a trasladarlo a un hospital donde puedan salvar su vida para continuar el proceso y no lo vamos a frenar por eso. Eso va dirigido al orden y a mis capacidades administrativas que yo digo, bueno, no se va a poder. Y si lo freno, puede ser peor. Claro. Porque lo que me viene detrás es peor que se vaya y que le quede claro a los familiares y a sus acompañantes, miren, vamos a gestionar una ambulancia, vamos a hacer todo lo que se hizo, se le explica a todo el familiar lo que hace y la gente lo entiende y te lo agradece.
todas las emergencias, tanto públicas como privadas, tienen ese esquema y ese modelo de referimiento y contrarreferimiento? O sea, ¿es necesario, obligatorio? Yo no te puedo hablar de todas las emergencias. No, o el debería ser. Pero lo correcto es que eso exista. Ok. Eso es lo correcto. En los hospitales y en los centros de salud donde yo he dirigido y he trabajado, existe. Porque eso es vital. Referimiento de notas de referencia y contrarreferencia y esta comunicación efectiva con el servicio de traslado, sea el 911, sea el CRUE o sea un servicio de ambulancia privada, eso es vital. Yo tengo que tenerlo siempre. Y sobre todo, saber cuáles son mis debilidades. Por ejemplo, yo trabajé en un centro donde no había neurocirujano. Vale. Y estaba en un área donde la principal causa de visita de emergencia grave era el trauma craneoencefálico. Entonces, inmediatamente llegaba ese trauma, ya yo tenía que activar un protocolo porque yo sabía que lo iba a trasladar. Claro. Tuviera grave o no tuviera grave. Tú no Entonces, tenías las inmediatamente se competencias. va trabajando el paciente desde la parte básica de la atención inicial y la medicación inicial. Ya hay una parte que está trabajando el tema del traslado, comunicándose con un médico receptor, ubicando una ambulancia, explicándole a los familiares, preparando todos los documentos. Eso es concomitante. Eso no es primero vamos a atender al paciente y después vamos a resolver. Eso hay que resolverlo concomitantemente porque hay veces no. Nunca se puede perder el tiempo. Entonces, parece... Lo que pasa es que no se ve. Claro, eso es ahí es que voy. Es que todo eso se hace backstage. Eso es exacto. Y la gente no lo ve. Y por lo menos te lo estoy hablando de donde lo hacemos. Porque yo sé que lamentablemente en muchos lugares no se hace. Pero yo te estoy hablando de donde lo hacemos. O sea, eso es paralelo. Yo llego un paciente a la urgencia y yo sé que es un ingreso. En este centro donde yo estoy dirigiendo ahora no hay capacidad de ingreso. Ese médico me dice, doctora, mire, yo tengo un paciente así, que hay que ingresarlo. En lo que salen los resultados del laboratorio, en lo que el paciente se medica, ya yo voy gestionando a dónde lo voy a mandar y en qué lo voy a mandar. Junto. Una de las deficiencias que podemos tener, no solamente en el área de emergencia, sino en varias unidades de negocios de los centros, es la descoordinación que existe en la parte administrativa o la gestión sanitaria, hospitalaria, y la parte asistencial. Viven divorciados porque realmente, como bien lo decías, el coordinador del área tiene que saber de lo asistencial, pero tiene que saber también de la parte administrativa y cómo va a gestionar y cómo va a administrar ese servicio. ¿Cuáles son esos indicadores que me van a permitir a mí que esas dos áreas no estén divorciadas y que más o menos vayan en sinergia y que vayan al mismo ritmo para poder resolver esos casos que me estás explicando que a simple vista no se ven, pero que tienen un nivel de complejidad y de coordinación y costo que puede ser bastante alto? El indicador más importante para este tipo de procesos es el tiempo. Okay. Yo tengo que medir qué tiempo me costó desde que el paciente llegó hasta que se asistió. ¿Qué tiempo me costó hacer el diagnóstico? ¿Qué tiempo me costó trasladarlo? Ok. Ese es el principal indicador. Luego vienen indicadores que también son muchísimo importantes, porque este indicador de tiempo va dirigido a mejorar. Porque claro, yo tengo que medir para definir dónde estoy fallando. Mira, los pacientes... Criterio de oportunidad. Exactamente. Por ejemplo, los pacientes de medicina general que yo voy a trasladar duran más. ¿Por qué duran más? Bueno, porque el centro donde yo estoy trasladando me queda más lejos. Por ejemplo. Entonces ya eso yo sé que tengo que o buscar un centro más cercano o activar el servicio de ambulancia más rápido. Okay. Porque yo sé que para ir más lejos necesito más tiempo. ¿De acuerdo? Pero hay indicadores también que son muy importantes, como es el indicador de la satisfacción del paciente. Como son los indicadores. Pero ese es muy difícil porque yo siempre veo a la gente quilla. Sí, lo que pasa es que el índice de satisfacción es directamente proporcional a la atención. Ok. Y es difícil hasta cierto punto, pero yo soy de las que pienso, y mis compañeros me lo dicen y los médicos que trabajan conmigo, nosotros tenemos pacientes de altas expectativas. Claro. A ese paciente de altas expectativas yo tengo que esforzarme más. Okay. Porque tú sabes cuando un familiar de un paciente no está cómodo o cuando un paciente no está contento. Entonces, a ese paciente hay que prestarle la atención, un poquito más de atención, para que cambie esa perspectiva, porque quizá pasó algo en algún momento que no le gustó o que no lo entendió
y ese paciente tú lo detectas a tiempo, y eso es parte del entrenamiento del médico emergenciólogo. El emergenciólogo tiene que saber cómo está su emergencia, cómo está su paciente, cómo se sienten, qué están esperando. Mira, eso es parte de... Eso yo estoy totalmente de acuerdo contigo, porque parte de las investigaciones, estadísticas y cosas que nosotros analizamos de esta calidad es básicamente que esa insatisfacción está muy relacionado casi en un 80% por falta de información o por no saber en qué estado está el paciente o el familiar que está dentro del servicio. Entonces, sí, y es algo muy importante que lo comentemos, porque no es solo en República Dominicana. No. En el mundo, los indicadores de satisfacción del paciente andan por los mismos números. Sí. Y cuando tú te acercas al paciente y conversas con él, tú descubres que se siente mal. Y hay otra cosa muy importante que también son parte de los indicadores, y son las encuestas de satisfacción. Uh-huh. Si un paciente te llena una encuesta de satisfacción, como en algunos centros que es online, y experiencia al paciente y le identifica inmediatamente, antes de que se vaya, tú tienes que abordarlo y acercarte a él. Antes de que se vaya a su casa. Claro. Porque si se tomó ese tiempo para hacer eso, es importante que tú converses con él. Porque hay gente que se molestan y se van y no dicen nada. Claro. Y no hacen ningún comentario. Pero lo más importante, o tú te das cuenta cuando un familiar de un paciente, tanto en la sala de bienvenida, en el triaje o en la sala de espera, se acerca a coger una encuesta de satisfacción. Tú te das cuenta si está molesto o no está molesto. Claro. ¿Sabe para qué la cogió? Porque Claro. eso es parte de mi entrenamiento. Claro. Entonces, ahí mismo el momento es cómo se siente, señor, en qué le podemos servir, cómo le puede servir, o antes de irse, qué tal le gustó el servicio, Uh-huh. en qué podemos mejorar. Me gustaría que usted converse conmigo. Y hay una cosa muy importante en ese sentido, y es que nosotros no podemos ver la insatisfacción del paciente como una queja. Nosotros tenemos que aprender a ver la insatisfacción de un paciente como una oportunidad de mejora. Cuando nosotros empezamos a ver oportunidades de mejora, las cosas nos van mejor. Porque nadie te va a guiar mejor que el propio paciente. Claro. Porque tú creas un flujo que tú entiendes que es perfecto, y cuando el paciente viene en la silla de ruedas, la puerta cierra muy rápido y le dan un pie. Y tú no me diste eso, pero el paciente te dijo, doctora, mire, cuando yo venía ahora, la puerta se cerró muy rápido y me dio en el pie. Detalles. Pequeñeces. Entonces eso es una oportunidad de mejora. Claro. Mismo yo tengo que hacer un reporte. Tienen que ponerme más lenta la puerta porque abre automática, pero cierra muy rápido. Cosa como esa. Mira, comenzamos medio al revés, pero no importa, vamos a poner este cauce. Vamos a centrarnos. Hemos conversado de los casos que te llegan y lamentablemente tienes que atenderlo, pero también hay una gran cantidad de pacientes que abordan el área de emergencia sin una urgencia. Sin una verdadera necesidad de atención. Exacto, no es nadie politraumático, es alguien que va o por un dolor de cabeza, una fiebre reiterada, etcétera. Y hay veces que tú dices, y claro, los tiempos, ahí yo quiero que, voy a decirte ideas sueltas y tú ves cómo los inhalas. Tenemos pacientes que no van gravemente con una falencia. Bueno, perfecto. Pero el tiempo de respuesta es dependiendo del famoso triaje. Digo famoso triaje porque sí es verdad que lo vemos el letrerito, pero el vil mortal, el paciente con un dolor de cabeza no se va a poner a leer qué significa el triaje y por qué me atienden en 1, 2 o 3 horas. O me atienden de inmediato. Eso es una. Y lo otro es cuando esa persona de triaje o dentro del servicio de urgencias me dice, no, eso se resuelve por consulta, vaya por consulta, porque su seguro no lo cubre. Vamos a ver, eso de emergencia es un 50 y 50. Te pueden llegar tal vez un 40, un 50% de gente que tú lo tienes que atender ya, pero ese otro 50 te está haciendo una presión asistencial interesante, son los que se quejan, son los que te hacen la bulla y el reperpero en sala de espera. Entonces, ¿qué yo tengo que entender y saber para gestionar ese tema? En sala de emergencia, uno de los primeros principios que nos enseñan en nuestra formación es que académica es que el emergenciólogo va un paso adelante del paciente. Ok. Tenemos una sala de bienvenida, tenemos un triaje, tenemos un personal de triaje, un oficial de triaje, y tenemos un personal de asistencia al paciente o de atención al paciente y a sus familiares. Este personal está entrenado
o debe de ser entrenado, no voy a hablar de mí específicamente, voy a hablar de manera general. Ese personal debe de ser entrenado para identificar a los pacientes. Entonces, va a llegar esta señora que viene porque hace 3 días le dio dolor de cabeza, presentó mareo y en este momento no tiene nada, no lo siente, pero viene emergencia, por ejemplo, a tomarse la presión. Ok. Se sienta, inmediatamente cuando llega se le aborda, porque si en un centro privado o público, no importa, hay que tomarle unos datos. Y ahí mismo, cuando se le aborda para ver cuál es su motivo de consulta, el personal que está ahí adelante, que está entrenado, dice, espérese señora, yo le voy a tomar la presión, le voy a poner un termómetro, le voy a medir. ¿Pero eso es parte del triaje o eso es previo al triaje? Ese es el abordaje inicial. Vale, perfecto. Ese es el abordaje de cualquier persona que llega a un lugar, porque lo primero que tenemos que tener claro es que cuando un paciente llega a una sala de bienvenida, de una sala de emergencia, lo primero es que hay que abordarle y preguntarle en qué le puedo servir. ¿Por qué? Porque puede que no tenga nada o puede que tenga una entidad grave en ese momento y tú lo veas que entra tranquilamente y tú no sabes lo que tiene. Entonces, es importante primero saber qué tienes. Entonces, en ese momento, esa persona, ese oficial de triaje, le va a tomar los signos vitales y le va a decir, ya le tomó los signos vitales, señora, está todo bien, deme un momentico, yo voy a conversar con el médico para ver si usted necesita una asistencia inmediata aquí o podemos agilizarle una consulta rápida o una consulta prioritaria, por ejemplo. Entonces, esa paciente tiene 5 minutos ahí. Ya le tomaron los signos vitales, está tranquila. Porque sabe que ya le tomaron a lo que ella fue. Pero tú estás consciente que eso es una estrategia de determinados lugares, porque tuve emergencia. Eso se llama gestión. Me callo. Ok. Eso se llama tener un flujo, que yo tengo que saber lo que está pasando y cómo lo vamos a manejar, porque tenemos que manejarlo aunque todo. Tenga esa emergencia, explota. Es que el que está ahí adelante está para eso. Porque los médicos están en la sala de emergencia y los que están adelante están para eso. Vale. La licenciada de enfermería, la asistente, la que trabaja con el usuario, regularmente un médico general. Esa gente están ahí para eso. Entonces, viene donde mí me dice, doctora, yo tengo una doña que tiene esto desde hace 3 días. Ya yo le tomo los signos vitales, ella tiene 5 minutos ahí sentada, no tiene nada en este momento, no dice que se quiera medicar. ¿Qué usted cree si le hacemos una consulta prioritaria? Entonces, dentro del equipo médico, puede ser un médico general o puede ser el emergenciólogo, va a estar el médico, mire señora, en este momento usted no necesita, no tiene dolor, no la vamos a medicar, pero mire, esta joven le va a asistir para que usted vaya a tal sitio donde la van a atender. Como eso, vuelvo, insisto, eso previo a triaje. Eso es como entre triaje, es un triaje, porque ya la clasificaron. Ok. Pero, como te digo, no necesariamente tiene que, porque hay un triaje que es para identificar gravedad o no gravedad. Pero hay un triaje que es para definir si realmente requiere una atención inmediata o si realmente puede ir a la consulta. Ok, perfecto. Eso va a depender de la persona y que tú tienes un personal entrenado para eso. Ok, perfecto. Entonces, a partir de ahí, tú vas a empezar a medir y te vas a ahorrar tiempo. ¿Por qué? Porque esa señora no va a durar 2 horas ahí sentada para que luego la pasemos a la sala de emergencia, para que entonces el médico le diga, es que usted necesita ir a consulta. Claro. Eso es innecesario. Y la satisfacción voy ganando. Porque lo más importante es que el paciente necesita sentirse atendido. Inmediatamente usted pisa esa puerta. Bienvenida, señora, yo soy fulana de tal. ¿En qué le puedo servir? Eso es vital. Eso cambia por completo la perspectiva. Entonces, del paciente. Vámonos a lo chelito. Eso se cobra, eso está cubierto, eso es parte de la cobertura que tengo yo como usuario de un plan básico. Olvidémonos de los planes complementarios y todo lo demás, de lo que el pueblo tiene a su disposición. Eso sí tiene un nombre, se llama consulta de triaje. Ok. Y sí, hay seguros con los cuales se puede contratar, hay otros que no. Okay. Todo va a depender de la contratación ya administrativamente con la aseguradora. Pero sí existe, se llama consulta de triaje. Y algo muy importante es que para el médico poder decidir que la necesita medicar o que no la necesita medicar, necesita evaluarla y hablar con ella. Entonces, claro, eso es una consulta de triaje, que no es un dinero, una cantidad de dinero exorbitante. No, pero un costo, vamos a ver, es un proceso que te hace costo efectivo. Tanto para las ARS como para el centro médico, como para el mismo paciente. Como para el mismo paciente.
Y sobre todo, y lo más importante, es que después que salió de tu sala de urgencia, lo que sea que le pase por ahí, es tu responsabilidad. Claro. Entonces yo necesito registrarte, tomarte los signos vitales y escribir lo que yo hice contigo para que eso conste en acta. Ok. Y ahí, mira, me enganchaste perfectamente con la última pregunta que te tengo. ¿Cómo los centros de salud se cubren las espaldas ante no me hicieron esto porque no me cubrí el seguro o eso se hace de manera ambulatoria y no se hace por emergencia? O sea, ¿cómo el centro realmente gestiona esa parte de saber hasta qué alcance tiene el servicio de emergencia y hasta qué sencillamente tiene que irse por otro servicio? Mira, lo primero es que lo más importante en la sala de emergencia es la pertinencia. Si tú tienes un dolor de pecho, yo te tengo que hacer un electro y es pertinente en ese momento. Y ninguna aseguradora te puede decir a ti que no te cubre el electro, porque eso es pertinente y nuestro plan básico de salud así lo dice. Ok. Ahora bien, primero la comunicación. Tú tienes que explicarle a tu paciente por qué tú le vas a hacer esto sí y por qué tú no se lo vas a hacer. Tú le tienes que explicar que lo importante para identificar un riesgo de muerte en este momento es esto, porque aquello no va a identificar un riesgo de muerte en este momento. Eso es lo primero. Tú tienes que explicarle al paciente. Y número 2, tienes que escribir. Tú tienes que escribir, paciente que vino esto y se le hizo esto y esto y esto, por esto y esto y esto, y se le recomendó de manera ambulatoria esto y esto y esto, porque no era pertinente en este momento. Una pregunta para que sigas desarrollándote. ¿Hay cosas que no entran dentro de la cobertura que por esa escritura o esa pertinencia que como clínico y como especialista del área tú tienes que el seguro ha dicho, mira, esto no te lo cubre, pero realmente tocaba? Yo le digo a mis médicos, hagan todo lo que ustedes entiendan que tengan que hacer. Ok. Que del resto me encargo yo. O sea, no me dejen de hacer un electro. Claro. Con miedo a que el seguro no lo vaya a cubrir. Háganlo y describan por qué lo hicieron. A las famosas glosas. Háganlo y describan por qué lo hicieron. Y cuando venga la objeción, no se preocupen, que ese es el trabajo del Departamento de Auditoría, de Calidad y de mí como gerente. Perfecto. O sea, hay que hacerlo, hágalo. Describa por qué usted lo hizo correctamente. No haga por hacer, haga con pertinencia y hágalo. Y con protocolos clínicos. Y con protocolos clínicos. Haga lo que usted entienda que tenga que hacer y descríbalo correctamente. Y del resto hay otro departamento que se llama Auditoría Clínica, Departamento de Calidad, la misma gerencia administrativa y todo eso. Y ya nosotros más adelante lo discutimos y lo peleamos si tenemos que pelearlo. Y claro que sí, que hay cosas que no tienen cobertura. Y tú la haces sabiendo que no tienen cobertura. Y después el seguro viene y te dice, ay doctora, que usted digo yo, mira mija, yo sé que no tiene cobertura, pero mira, yo lo hice por esto, por esto, por esto y por esto. Porque al final, poniéndole eso a donde yo lo mandé, el paciente va a tener una mejor evolución. Y si tiene una mejor evolución, es mejor para ti como aseguradora. Claro, los riesgos disminuyen. Tiene razón, doctora, vamos a resolver. Porque es la forma. Claro. O sea, en no hacer cosas a lo loco, hacer cosas con criterio, apoyado en guías y en protocolos, para que cuando una persona te venga a decir a ti, ay, eso no te lo voy a pagar. Bueno, tú no me lo vas a pagar, pero mira, si yo no lo hubiera hecho, hubiera pasado esto. Claro. Al paciente al que tú le vas a tener que seguir cubriendo sus enfermedades del resto de la vida, porque ese paciente su salud depende de ti. Entonces yo estoy trabajando porque su salud sea la mejor posible. Y eso te conviene a ti. Ana, ¿con qué tú quieres que la gente se quede de todo lo que hemos abordado? ¿Cuál sería tu conclusión y que todas las personas que siguen gestionando salud y vayan a ver ese podcast, tanto en los canales de YouTube como Spotify, qué tú quieres que la gente diga con esto? Bueno, yo pienso que lo más importante es que los habitantes del mundo sepan que los emergenciólogos somos médicos especialistas en enfermedades graves, que tenemos conocimientos para manejar lo grave de todas las especialidades y que tenemos la mejor intención de que las cosas funcionen correctamente, que nosotros estamos formados para salvar vidas y ese es nuestro trabajo, y que sepan que detrás de esa atención hay una gestión y que la mejor intención de la sala de emergencias y de urgencias es salvar vidas. Uy, qué lindo, qué lindo. Bueno, de verdad, Ana, mil gracias. Yo creo que todos, tanto viles mortales como médicos, como personas que están en el sector asegurador, ARS, van a
van a tener en este podcast, en estos minutitos, una retroalimentación muy interesante desde una perspectiva, yo creo que muy de diálogo, muy de beneficiar a todos los stakeholders que trabajan para el sector salud. Y de verdad que muchísimas gracias por sacar este hueco, y de verdad que ha sido un placer compartir contigo este espacio. Pues nada, gracias. Y ya usted sabe, estamos aquí a la orden. Me encanta. Entonces, nada, queridos, muchísimas gracias por sintonizar y nos vemos en una próxima ocasión de Gestionando Salud Podcast. Muchísimas gracias.